Bienvenidos a nuestra segunda clase del poder de la oración. Primero que todo, vamos a orar. Padre, yo presento este tiempo delante de ti, Señor. Yo te ruego que sea un tiempo de mucha bendición. Yo te ruego que bendigas, Señor, a cada persona que se conecta a estar aquí en este tiempo de enseñanza. Yo te ruego, bendice estas familias, bendice sus vidas. Yo te ruego que nos hables, que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para nosotros es un gran privilegio poder estar acá, poder sembrar ese granito de arena allí en sus vidas. La semana pasada quedamos en pautas para desarrollar una buena actitud hacia la oración. Nosotros sabemos que quizás el Señor a ustedes ya les ha podido enseñar otras pautas, pero hoy queremos compartir con ustedes estas. Número 1, tenemos la espontaneidad. Número 2, tenemos ser específico. Número 3, pedir como es debido. Y tenemos aquí una palabra de la palabra del Mateo 6:6, que hoy también está con nosotros, mi gran colaborador. Entonces la palabra del Señor dice en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Es muy clara y sobre todo las palabras del Señor eran muy sencillas, pero específicas. Y acá está hablando algo muy específico y es que tiene que ser algo íntimo, algo que tú te encierras con el Señor, que tú, aquí de verdad como que repito, pero es muy importante que cuando dice cerrada la puerta, es algo tan secreto entre el Señor y nosotros que necesitamos algo íntimo donde podamos abrir nuestro corazón. Vamos a ver específicamente aquí en donde tenemos el número 1, que es espontaneidad, que dice: ser espontáneo en la oración requiere el abandono de nuestra agenda para adoptar la agenda del Señor. Es algo que no necesitamos llevar. Muchas veces nuestros pastores nos han dicho que muchas personas nos enseñaban que van a la presencia del Señor y tienen punto 1, punto 2, punto 3. Realmente es algo que sale de tu corazón, que nace allí en el secreto y nace de tu interior, algo que tú necesitas hablar. No sé, yo tengo mi intimidad con Dios y solamente Él conoce lo profundo de mi corazón y yo a nadie más. Hay cosas tan íntimas que ni siquiera a mi esposo se las digo. ¿Por qué? Porque me da pena o porque Dios conoce de pronto mis temores que no los comparto con nadie. No porque sea malo que mi esposo no lo escuche, no, sino que quizás me da pena que él sepa cuáles sean mis temores, mis debilidades, ¿verdad? Pero cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor no nos está criticando, al contrario, esa espontaneidad, esa sinceridad delante de Dios hace que Él sea derramando su corazón, por decirlo así, sobre nuestras vidas y bendiciendo nuestras vidas. El segundo, también tengo otra parte acá que dice, significa ser flexible, no caer en la rutina, no empezar con las mismas palabrerías, posición, forma, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que no es algo como que todos los días hago algo rutinario, no. Siempre tenemos que llegar porque todos los días de nuestra vida no son iguales y más en este tiempo. Pienso yo que a pesar que quizás estemos aquí en nuestras casas, todos los días ha sido diferente. Escuchamos unas cosas, otras cosas es lo que se dice ayer, ya hoy es algo diferente, pero lo que sí es certero, ¿saben qué sí es lo que es certero? Lo que dice Dios, lo que está en la palabra de Dios, eso es lo certero y eso es allí donde nosotros debemos realmente tomarnos y aferrarnos a las promesas de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios y derramar delante del Señor nuestro corazón. La espontaneidad y la creatividad en la oración van de la mano. O sea, creatividad y espontaneidad, pero tú dirás, ¿cómo creatividad? Sí, porque es algo que nace, entonces tú vas a ir a la presencia del Señor y no, por lo menos un ejemplo, ayer tenía
iba a orar y de repente oí una gente, dije, no, voy a anotar. No tengo esa disciplina, muchas personas tienen esa disciplina en su devocional, como anotar cada cosa. Yo no he tenido esa disciplina y lo confieso. De vez en cuando el Señor me da una palabra o un sueño, yo lo anoto, pero no voy allí con esa disciplina. Y qué bonito tener esa disciplina de poder anotar en nuestro devocional todo lo que Dios nos puede estar hablando. Eso es algo que deberíamos siempre tener. Y la verdad no lo he tenido, lo hago de vez en cuando y es un error porque creo que es una bendición muy grande. El siguiente punto es ser específico. Ser específico trae muchísimas ventajas. Lo que cuenta para Dios no es el número ni la elocuencia de las palabras, es su sinceridad, y lo que hay en su corazón. No es la cantidad de palabras que le podamos decir, sino lo que realmente, imagínate, específico, muchas veces no, pero Dios sabe que yo lo amo. No, pero qué bonito poder que salga de nuestro corazón, decirle, Señor, te amo, te necesito. Es tan importante delante de Dios, porque eso en nuestras vidas refleja sinceridad, refleja rendición. Cuando vamos a la presencia del Señor y nos despojamos de todo lo que creemos que tenemos, que somos, sino delante de Dios, esto es lo que somos. Él viene sobre nuestras vidas y nos bendice. Y sobre todo, un corazón totalmente sincero. Amén. Es importante hablar y pedir específicamente. Esto también la palabra del Señor nos lo deja claro. Pedir específicamente, ¿sabe qué pasa? Podemos recibir milagros específicos. Hemos escuchado muchas veces ejemplos y testimonios de nuestros pastores, cómo han hecho esas oraciones específicas y Dios les ha respondido. Yo sé que también ustedes han tenido esas oraciones específicas y también Dios les ha respondido. En nuestro caso, con mi esposo, hemos hecho oraciones específicas y hemos visto cómo Dios responde. Y yo no entiendo, uno pide esas oraciones tan específicas que nos sorprendemos. Y yo digo, pero ¿por qué nos vamos a sorprender si eso es Dios? Dios quiere respondernos de esa manera. Y Dios responde aún cosas muy pequeñas como cosas también muy grandes. Señor, me acuerdo hace muchos años, hace que unos 15 años, yo pasaba cerca de mi casa y caminando, no estaba pues específicamente orando de pronto en mi habitación, pero estaba caminando sola y estaba hablando con Dios y le dije, ay Señor, qué bonito lugar, cómo me gustaría algún día vivir por acá cerca. Después de esa oración, no sé, como 10 años después, el Señor nos trajo a vivir como a 2 cuadras donde yo había pasado caminando sola. Dios responde a nuestras oraciones aún en esas cosas muy íntimas que creemos que quizás Él no tiene presente, pero Él siempre quiere respondernos porque definitivamente Él nos ama y nos quiere bendecir. Amén. Cuando oramos específicamente, recibimos milagros específicos. En este momento me acuerdo una oración que hizo nuestro pastor hace muchos años. Mi esposo iba a viajar al extranjero, pues algo que la iglesia le enviaba. Y el pastor oró específicamente por algo, le dijo, Álvaro llevaba una maleta y el Señor le dijo a través del pastor, Señor, yo te pido que traigas algo así como que le dieras al doble de lo que la maleta que él llevaba. Y así fue, tal cual fue. Cuando llegó Álvaro, llegó con una maleta al doble y llena de bendiciones y de regalos para la familia. Entonces, Dios siempre bendice esas oraciones específicas. En este tiempo no cesemos de hacer oraciones específicas. Yo creo que nunca había hecho tantas oraciones específicas en mi vida como en este tiempo. Por salud, por guardar nuestras familias, por guardar las familias de las personas que conocemos. He visto cómo Dios ha sanado a tantas personas. Le decía a mi esposo hoy que la semana pasada todos pidiendo sanidad, sanidad, sanidad. Y esta semana comencé a ver en los reportes de muchos mensajes, ver cómo Dios ya los sanó, Dios ya los sacó de allí, ya Dios permitió que regresaran a sus casas. Entonces,
este tiempo ha sido de pedir oraciones que específicas, de protección, que el Señor nos guarde. También sé que hemos tenido oraciones específicas de provisión. También hemos visto milagros sobrenaturales sobre cada familia, sobre las personas de la iglesia, y escuchamos tantas cosas que Dios ha hecho, y como nunca hemos visto cómo Dios se ha glorificado en cada una de las familias de la iglesia y sobre nuestras vidas, y cómo Dios nos va a bendecir, y sabemos que lo que viene son cosas mucho mejores para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, podemos seguir allí. Que no quiere pasar. Bueno, entonces dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. No debemos usar repeticiones vanas, y eso ya lo sabemos, ustedes lo han entendido, y yo creo que ustedes, si ya están en este nivel de escuelas, ya eso lo tenemos claro. Y bueno, nuestro siguiente punto es pedir como es debido. Este punto sí que es bien importante para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es, la palabra del Señor es muy clara cuando dice que pidamos, pero necesitamos aprender a saber pedir, porque muchas veces pedimos como no nos conviene, y aún eso también dice la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les decía en la clase pasada, y siempre de pronto digo, van y se compran la lotería y dicen, ay Señor, que me gane la lotería, y resulta que cómo vamos a pedir algo que el Señor no respalda, porque pues Él no respalda el sortilegio. O no sé cuál otros ejemplos en este momento les pueda yo decir. O ahorita que estamos en pandemia, bueno, que estamos aquí como un poquito en cuarentena, nos quedan las ventanas para mirar, y de repente ves una niña al otro lado o un muchacho al otro lado de tu ventana y que está simpático, y le pides a Dios, ay, mira esta persona, pero resulta, primero que todo, no conoce al Señor. Segundo, es casado o casada. Entonces, no, es como muy superficial lo que estoy hablando, pero realmente es como para ponerlos en un contexto, que hay cosas que definitivamente Dios no respalda que nosotros pidamos. Debemos pedir conforme a lo que nosotros sabemos que le agrada a Dios. No solamente también voy a pedir solamente entonces la salvación de mi familia, no. También sabemos que tenemos que pedir cosas obviamente que necesitamos, y Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Entonces necesitamos es como conectarnos y alinearnos con Dios y saber qué es realmente lo que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestras familias. Amén. Vamos al siguiente punto. Veamos qué dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, aquí es muy clara la palabra del Señor en Santiago cuando dice que pedimos mal. Muchas veces pedimos mal porque estamos pensando egoístamente, y dice aquí claramente para gastar en vuestros deleites. Ahora, no nos confundamos creyendo que Dios no se interesa también en bendecirnos en la parte material. Dios también quiere que pidamos esa parte material que necesitemos, porque ¿a quién más vamos a pedir sino a Él? ¿Cierto? Necesitamos en todas nuestras necesidades acudir a Dios para que Él sea respondiendo a cada una de estas necesidades. Ahora, vamos a ver acá. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. Bueno, número 1, para poder pedir, ¿es mi petición de acuerdo a la voluntad de Dios? Tú dirás, pues es muy difícil saber si Dios sí quiere, no sé, bendecirme de la forma de cómo, que de pronto una petición, ¿será que Dios sí quiere que yo me vaya a estudiar fuera del país? ¿Será que Dios sí quiere bendecirme comprando, no sé, un carro nuevo o cambiándome de casa? ¿O Dios sí querrá, no sé, que tenga esta relación con esta persona? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la perfecta voluntad de Dios?
Entonces, es allí donde de pronto tenemos que acudir, de pronto no, tenemos que acudir más a la oración para que Dios sea como confirmando cada cosa que Dios de verdad anhela para nosotros, para poder bendecir nuestra vida y nuestra familia y no llegar a equivocarnos. Entonces, ¿es mi petición de acuerdo a la voluntad de Dios? Si esa petición al hacerla delante del Señor te trae paz, que es lo que dice la palabra del Señor, que busquemos esa paz y que la sigamos, esa petición te trae paz a tu alma, es al pedirla, tú has sentido que definitivamente es algo que realmente Dios podría bendecir allí tu vida. Segundo, es una petición buena para tu vida, para tu alma, es una petición útil para ti, una petición útil para tu familia. Entonces, cuando tú te respondes todas estas peticiones, yo sé que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, va a responder a todas ellas y va a aclarar eso en tu corazón y te va a poner paz. Amén. 3. Me acerca más a Dios. Hay cosas que a veces pedimos que al contrario de acercarnos a Dios, lo que hace es alejarnos de Dios. A veces pedimos, he escuchado en consejería personas que piden un empleo, Dios se lo da, y el problema quizás no ha sido ni siquiera el empleo, es la forma como tú manejaste esa bendición. Te alejaste de Dios porque por acudir más de pronto a ese empleo, no me refiero de pronto a cumplir unas normas, porque tenemos que cumplir unas normas, pero recordemos que hay prioridades en nuestra vida y la prioridad es Dios. De pronto comenzaste allí en tu trabajo diciendo que, un ejemplo, de lunes a viernes o de lunes a sábado y te están exigiendo ahora un domingo y no te importa, tú no lo negocias, dices que sí, listo. No, hay cosas de Dios que no tienen por qué negociarse. La tercera, ¿me acerca más a Dios? Esta petición yo creo que es una de las más claras y de las más, que es donde más de pronto te podría aclarar Dios cada pregunta, porque cada pregunta, porque me acerca más a Dios es muy fácil. Si esto definitivamente que estás pidiendo, al contrario, tú sabes que te va a alejar de Dios, pues definitivamente no es algo por lo que tú debas pedir. Entonces, todas estas preguntas son muy sencillas, pero quizás te puedan ayudar para saber realmente delante del Señor cómo definitivamente debemos pedir. Amén. Quiero leerles una frase que me gustó mucho de Ruth Graham que decía: Dios no siempre responde a mis oraciones. Si lo hubiera hecho, me habría casado con el hombre inadecuado varias veces. Y es muy cierto. Muchas veces hacemos oraciones que definitivamente por la gracia de Dios, ¿qué tal Él respondiera a todas esas oraciones? Nos hubiéramos equivocado 1000 veces, pero Dios nos protege, Dios nos guarda y sabe lo que verdaderamente necesitamos. Amén. También tengo una frase de Martín Lutero que dice: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. A veces creemos que la oración es para cambiar a nuestra voluntad. No, la oración es para hacer la voluntad de Dios. Es para que realmente podamos descansar en Él y para que Dios reine en nuestras vidas. Amén. Eso es algo que debemos tener muy claro, es hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver ahora algunos tipos de oración. La primera de ellas que vamos a analizar es la oración eficaz. El ejemplo que vamos a usar es la mujer sirofenicia, que era cananea, y esta historia la podemos encontrar en Mateo capítulo 15 de los versos 21 al 28 y Mateo capítulo 7 de los versos 24 al 30. Y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a los discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos cómo el Señor tenía muy claro que en este momento todavía no estaba el tiempo para los gentiles, era el tiempo para su pueblo, para Israel. Y lo cumplió a carta cabal, a pesar del ruego de esta mujer.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense ustedes cómo esta mujer cambió las reglas. Hizo algo impresionante, y es que lo que el Señor Jesús ya había determinado y se nota que tenía dentro de su misión, era solamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Aún así, por causa de la fe de esta mujer, las reglas fueron cambiadas. En ese momento el Señor dijo, mujer, tu fe es muy grande. Y fue lo que asombró al Señor. Y esa grandeza, la fe de ella, hizo que el Señor le dijera, conforme a tu fe te sea hecho. Inmediatamente la hija de ella fue sana. Fíjense ustedes cómo nada está escrito, nada, no podemos dejarnos vencer, ni por las circunstancias, ni por lo que nos digan, ni por el dictamen médico, ni por lo que veamos en la chequera, ni por lo que veamos en la cuenta. Dios siempre puede hacer algo, el Señor siempre puede hacer algo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo. La fe nuestra no debe desmayar y nuestra oración debe ser así como la de esta mujer cananea, persistente, constante, y cuanto más ahora que nosotros sí tenemos esa libre entrada al trono de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro tipo de oración que podemos analizar a través de las Escrituras, y es dentro de esa oración eficaz lo que pasó con el ejemplo de Jairo. Jairo era un principal en la sinagoga. ¿Esto qué significaba? Que era de los que estaban al frente de la parte religiosa de Israel, de los que se sentaban en la primera fila, de los que estaban al frente, a los que la gente iba a consultar. Era un principal de la sinagoga, un puesto muy importante en aquella época. Y miren cómo narra la Biblia esta historia. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Fíjense lo que hizo este hombre, reconoció a Jesús como Dios. Los israelitas no se postraban delante de un hombre. Pero aquí él, siendo el principal de la sinagoga, y por eso yo creo que el testimonio, los escritores de Mateo no descuidó el detalle de nombrar que era un principal de la sinagoga, porque él se postró ante los pies de Jesús y le rogaba mucho, dice aquí la Biblia, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. La noticia era devastadora. En este momento ya habían anunciado que su hija había muerto, no había nada más que hacer. Deja de molestar a Jesús, le dijeron, pero el Señor se voltea y le dice, no temas, cree solamente. No importa lo que te digan, no importa lo que haya alrededor, no importa que te digan, ¿para qué sigues orando por este asunto? Tú persiste y mantente firme en la fe en el Hijo de Dios, porque el Señor también se va a voltear y te va a decir, cree solamente, no temas. El temor es lo contrario de la fe. El temor es la fe en lo malo, es la fe en lo negativo. Mientras tanto que la fe es esa certeza que tenemos que Dios puede hacer algo. Y fíjense lo que sucedió. Y no permitió que nadie lo siguiese, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y ahí ya el Señor dijo, un momentico, esto toca protegerlo. Vámonos los tres nomás, los cuatro, ya los cinco, porque eran Pedro, Jacobo, Juan, Jairo y el Señor. Y dice la Biblia que vinieron a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él,
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y fíjense ustedes que aquí en el verso 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Porque todos sabían que había muerto, pero el Señor no la veía, él la veía diferente. Él sabía que él podía hacer que su alma volviera. Y por eso el Señor usa esa analogía con el sueño. Y cuando viene de nuevo esa mujer, esa niña, y se levanta allí, y ya podía caminar, y pudo andar, y se movió entre ellos, el espanto era grande, pero también Jesús fue glorificado en gran manera. ¿Qué podemos decir de esta oración eficaz? Que puede mucho. Santiago capítulo 5 versos 16, en la parte B dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho nuestra oración y necesitamos estar seguros que nosotros tenemos esta capacidad que dice las Escrituras. Así para que no desmayemos en nuestro orar. Miremos la segunda clase de oración y es una oración de acuerdo. Mateo capítulo 18 y verso 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, di conmigo, se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. ¿De qué cosas? De cualquier cosa. Muy bien, sí señores, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es una tal vez de las promesas más grandes que tenemos en las Escrituras con relación a la oración. Si nos ponemos de acuerdo con alguien, en cualquier parte de la tierra, dice, si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo deja totalmente abierto. Es una promesa gigantesca acerca de la oración. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Necesitamos creer estas palabras y actuar conforme a estas palabras. Otro tipo de oración es una oración violenta y temeraria. Nuestro pastor tiene unas prédicas preciosas de oración que cubren estas clasificaciones y los invitamos a que las escuchen. Están allí en avivamiento.com, están en el podcast de Avivados, están en el podcast de iTunes. Bueno, tienen muchas formas. En YouTube también están las predicaciones, gracias mi amor. Por todo lado, ustedes pueden disfrutar de estas predicaciones porque son enriquecedoras y maravillosas. Y aquí en la oración temeraria el ejemplo es Josué. Josué en el capítulo 10, versos 12 y 13, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jaser, y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nosotros que ya hoy día entendemos el funcionamiento del universo y cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra como antes se imaginaba, podemos entender que lo que tuvo que haber sucedido fue un milagro extraordinario. Se detuvo el universo por un día entero. El Sol se detuvo para Josué, pero realmente lo que se detuvo fue la rotación de la Tierra. Fue un milagro impresionante. Una oración temeraria supera nuestra imaginación, supera lo natural, supera lo extraordinario. Y a veces necesitamos hacer oraciones así, oraciones temerarias, oraciones violentas que trastornen el mismo cielo, que rompan con toda la naturaleza. Es posible obtener de parte de Dios respuesta a oraciones como esta. Otra es una oración de intercesión, que es la razón de esta especialización, porque en la intercesión se manifiesta algo diferente.
Si leemos en Romanos 8, en el capítulo 8, verso 34, dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús, una vez resucitó, se despidió de sus discípulos, les dio mandamientos, les dio instrucciones, sopló sobre ellos por primera vez el Espíritu Santo, les dijo que luego el Espíritu Santo vendría con poder sobre ellos e inmediatamente fue recibido en las nubes. Pero Él no llegó al cielo a descansar. Él llegó al cielo y Apocalipsis dice que entró con su sangre allí al trono de Dios, presentando su sangre, abrió la entrada para todos nosotros. Fíjense ustedes que cuando Él murió el velo del templo se rasgó, o sea que ya no hay un impedimento para entrar a la presencia del Señor porque Él lo destruyó. Y fíjense ustedes que estando allí en el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero tiene un propósito impresionante para cada uno de nosotros, y es que está listo para interceder por nosotros. La obra de Jesús hoy continúa en el cielo. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Hace la labor del sacerdote. Él intercede por nosotros. El sacerdote era el que llevaba el sacrificio, lo presentaba delante de Dios y pedía por el pueblo. Ahora Jesús mismo entró con su sangre, pagó el precio y ahora está sentado a la diestra de Dios con este propósito, interceder por nosotros. Es maravilloso realmente la obra de Jesús. La oración es un refugio y un escape. Pero miren lo que dice Juan capítulo 6 verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hay momentos en los cuales la tentación viene, o los problemas, o mire que aquí querían hacer a Jesús rey y Jesús no era para ser un rey en esta tierra. Y él tuvo que decir un momento, se fue, se apartó solo, pero no se fue, si pudiera él tener Netflix, no se iba a ver Netflix. Se fue a orar, se fue a buscar al Padre, porque era una señal que las cosas se estaban apresurando hacia el fin. Después de eso el Señor viene y es entregado para ser llevado a la cruz. O sea que fueron momentos impresionantes lo que Él vivió y Él espera que nosotros aprendamos de Él también cada una de estas cosas. Declaración de Jesús después de ir a la oración. Miren lo que dice Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente a veces no creemos que es tan fácil llevar la carga y pensamos que es mejor no involucrarnos tanto en la oración o la intercesión, que es mejor vivir una vida más holgada, pero no es así. Si nosotros imitamos al Señor, y es lo que nos pide Él mismo en este pasaje, en su humildad, en su mansedumbre, hallaremos descanso a nuestras almas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, realmente estoy angustiado, necesito paz, necesito descanso? Bueno, miren lo que el Señor dice: mansedumbre, humildad, rendición. Lo que tenía el Señor era que se rendía al Padre. Él era Dios mismo, pero aún así se rindió a Dios. Aún así permitió que el Espíritu Santo lo guiara por su caminar durante esta tierra que anduvo. Y lo mismo necesitamos hacer nosotros. Bueno, lo que nos estaba compartiendo en ese momento Álvaro es cómo poder nosotros seguir el ejemplo de Jesús. Es muy importante. Aquí en el capítulo de Mateo, en el capítulo 14 de Mateo, nos enseña varios principios que son importantes para nosotros. Por ejemplo, que tuvo compasión de la multitud, y al tener compasión de la multitud, esto lo llevó no solamente a sanarlos, sino también a alimentarlos. Allí dice la palabra que yo quiero que después ustedes en sus casas con más tiempo puedan leer allí todo el capítulo 14, es muy enriquecedor,
podemos ver cómo Jesús ejerció todo su ministerio, sanaba, alimentaba, ministraba, a todas estas personas. Pero hay una parte del versículo del capítulo 14 que quiero que leamos, que dice, el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué pasa? Despedida la multitud. Él despidió a la gente, y muchas veces de pronto nosotros decimos, terminamos el servicio y quizás ya llegamos a nuestras casas a descansar. No tenemos que hacer nada, pero fíjense lo que Jesús hizo. Terminó todo este servicio de sanar a las personas, de alimentar a las personas, y envió a los discípulos en la barca. ¿Y qué hizo él? Dice la palabra, subió al monte a orar. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener esa comunión con Dios. Él necesitaba, a pesar de su cansancio que debería tener allí, de todo este día de servicio, él necesitaba buscar a Dios. Necesitaba lo más importante, y es que tener esa comunión con el Padre. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche nosotros con Álvaro queremos que te quedes. No pierdas tener esa oportunidad de buscar a Dios, de subir al monte, sea el momento que puedas apartar para Dios, bien sea muy temprano en la mañana o en el momento que más puedas, buscar a Dios. Sube, a pesar de pronto de las circunstancias, aún sube con más rapidez. A pesar de lo que escuches, ve con más rapidez y ten comunión con el Padre, porque en esta hora y en este tiempo es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, comunión con Él. Amén, y le busquemos. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Es una invitación, vamos a orar, vamos a terminar esta clase en oración para que podamos, que el Espíritu Santo los provoque a hacer, que los provoque a esa intimidad que nuestros pastores nos han enseñado, a esa intimidad que Dios anhela con nosotros, porque lo anhela más Él que aún nosotros mismos. Y si alguno de ustedes que están allí quizás no tienen ese anhelo o esa necesidad, vamos a orar para que Él lo ponga en nuestro corazón. Amén. Y también ejercitemos esto para que podamos cada día ser mejores delante de Dios. Y como nos lo decía ahorita Álvaro y lo aprendimos en la Escritura, nuestro mayor ejemplo y el mayor intercesor es Jesús. Así que lo vamos a imitar. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por las personas que están escuchando allí esta clase. Yo te ruego, Señor, que ellos allí queden con esta sed de buscarte, esa sed, Señor, de subir al monte y poder tener comunión contigo, de poder conocerte, de no tener excusas quizás de que estamos, deprimidos, cansados, agobiados. Jesús no tuvo ninguna excusa, porque podía haber sacado una excusa de cansancio a un físico. No, Señor, tú fuiste allí a buscar al Padre, fuiste allí a tener esa comunión. Yo te ruego, mi Señor, que podamos ser como tú, Señor, que podamos rendirnos delante de ti, que podamos, Señor, buscar tu trono, Señor, y podamos ser esos intercesores que tú anhelas en este tiempo que seamos, Padre. Yo bendigo este precioso grupo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.